Bueno, estamos ante un amigo, lo conocimos ahora, pero yo lo vi en varios programas de televisión, fue muy asediado. Él es venezolano de origen, vive hace 6, 7 años en España y está ligado a todo esto de la comunicación política, del marketing político electoral, con más de 20 años de experiencia. Él es estratega de comunicación, por supuesto. Inclusive dice que venció a través de sus conocimientos de política marketinera a este señor Maduro allá en su país. Venció a través de 5 de 23 gobernaciones. En 5 gobernaciones venció, consiguió que se revierta la cosa. Estas 5 seguramente estaban también a favor de Maduro y fueron revertidas gracias a el esquema estratégico de esta política comunicacional y de marketing político electoral que maneja Luis Totti Medina. ¿Cómo te va? Hola Bruno, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias. Y gracias por la invitación. Igual, un saludo a toda tu audiencia. Nosotros estamos realmente complacidos de tenerte. Bueno, Totti, tenés 52 años, 3 hijos. Sí, Juan Camilo, Luis Carlos y Andrea Cristina, la última. Y vivís en Madrid, España, ¿verdad? Correcto. Con uno de ellos. Con un Luis Carlos. Sí. Ah, sí. ¿Es el mayor? Es el intermedio, el hermano sándwich. El intermedio. Bueno, ¿y llegaste cuándo acá a Asunción? ¿Es la primera vez en la Asunción? Sí, es mi primera vez en Paraguay, secreto mejor escondido de nuestro continente. Así, che. Sí. ¿Y llegaste la semana pasada? No, llegué en octubre del año 2022, en octubre del año pasado. Ya. Contratado por un organismo multilateral para hacer un análisis estratégico situacional de las elecciones. Hicimos un análisis previo al 18 de diciembre para las primarias internas simultáneas de los partidos. Y luego le hicimos seguimiento al proceso electoral en sí, inscripción de candidatos, lo que sobrevino después del 18 de diciembre, la inscripción de los candidatos, el inicio de la campaña, la evolución de la campaña propiamente, y finalmente durante el proceso de elección fuimos observadores internacionales electorales acreditados por la misión electoral Worldwide Elections, que es una organización mundial que se dedica a fortalecer la democracia, a impulsar procesos democráticos de aprendizaje entre académicos, consultores, y esta vez fue acreditada como misión de observación y acompañamos el proceso en calidad de observadores. Después de lo del domingo, a pesar de que se están juzgando las actas y todo parece que está a pedir de boca en el sentido organizacional y tecnológico, lo que sea, que nadie encuentra falla alguna a pesar de que hay una fuerte disputa y se manifiesta la gente, un sector de que sosteniendo que hubo fraude el domingo. No sé cómo pudo haber fraude, pero en fin, estas máquinas, porque vos tenés experiencia internacional, ¿verdad? Y estuviste compenetrado con todo lo que aconteció ahí antes del domingo y cómo se manejaba o se maneja el Tribunal Superior de Justicia Electoral. ¿Vos creés que pudo haber alguna suerte de fraude el domingo ahí en la cuestión eleccionaria? Lo primero que hay que decir es que todas las misiones de observación electoral tienen grupos multidisciplinarios en su integración. Cada una de nuestras misiones tenía, en caso mío, analistas situacionales, pero también tenía técnicos informáticos, técnicos dedicados durante toda su vida al estudio de la tecnología, del software, de la informática, que auditaron los distintos sistemas, no solo el paraguayo, han auditado sistemas en todo el mundo. Porque se hablaba pues de los famosos hackers y ese tipo de cosas. Sí. Que también asustaron a la ciudadanía, ¿verdad? Este tipo de noticias ahora, fake news y de post-verdad y de noticias falsas, es ya común, es parte del paisaje ahora dentro de los procesos electorales y parte del paisaje ahora dentro de los procesos sociales normales. Lo que nos corresponde decir
con toda la seriedad y toda la formalidad, producto de los estudios y los análisis que hicieron nuestros técnicos y que hicieron los técnicos de las distintas misiones, es que el sistema electrónico que utilizó el Tribunal Supremo de Justicia Electoral corresponde y comprende todos los estándares internacionales y mundiales de transparencia, de confiabilidad y de inviolabilidad. Eso, por supuesto, ningún sistema en el mundo es inviolable, ni siquiera el FBI, el Departamento de Estado han sufrido ataques informáticos, han sufrido violaciones, o sea, ningún sistema está exento de ello. No obstante, debemos decir que la tecnología que podía haber sido utilizada para esto no se utilizó, ni es posible utilizarla en momentos, porque además el sistema tiene sus autocontroles o tiene su sistema de control, como bien lo explicó hace poco Carlos Lubetex aquí con mucho detalle. Pero vamos a decir también que la jornada del domingo comportó varios ganadores. La jornada del domingo. Algunos ganadores políticos electorales, otros ganadores institucionales. Sí. El primer ganador de esta jornada del domingo fue el propio pueblo paraguayo. Sí. El pueblo paraguayo se expresó. Sí. Salió a las calles a votar. Y se expresó de manera masiva. A votar. El 63% de los paraguayos se interesó por manifestar y expresar qué visión de país quieren para el futuro, qué Paraguay quieren en los próximos 5 años y qué Paraguay desean. 63%. Eso es una cifra bastante considerable que reconcilia un poco con, digamos, el futuro de la democracia paraguaya. Eso es lo primero resaltante y es el primer ganador, es el propio pueblo paraguayo que en una forma cívica, mayormente, el registro que tenemos de todas las misiones es que, como en toda elección hubo incidencias, desde luego que las habrá, siempre hay algún soquete, algún malviviente que pretende subvertir, digamos, o utilizar el sistema para llevar agua a su molino. Claro. A ver, ¿cuál es la denominación técnica de fraude electoral? Cuando las acciones irregulares, ilícitas o ilegítimas cometidas durante un proceso inciden sobre el resultado final. Si Bruno Masi sustituye mi identidad con mi cédula y vota por mí, cometió una irregularidad, un delito electoral. Pero si fue el único que lo hizo o se lo hicieron 100 personas y la diferencia entre el candidato ganador y el candidato perdedor fueron 200.000, 300.000 votos, eso fue una irregularidad, no fue un fraude. Para que haya fraude electoral, la comisión de los delitos y de las irregularidades tiene que incidir sobre el resultado final. Gran porcentaje. Por supuesto. Y cuando eso se pronuncia y se evidencia, entonces es cuando es calificable una elección como fraudulenta. Y a ver, en mi experiencia personal, lo hablo desde ahí, instalado en mi experiencia personal, en todas las posiciones que he jugado dentro de un proceso electoral, como estratega, como candidato alguna vez, como miembro de mesa, veedor, como autoridad electoral, que en alguna vez lo fui, o representante de una autoridad electoral como alguna vez lo fui, debo decirte una cosa, Bruno. Tú y yo podemos ponernos de acuerdo para robarnos $1.000 millones y seguramente consigamos quien haga una arquitectura financiera que nos permita esconder ese $1.000 millones y que nadie sepa dónde lo pusimos. Tú y yo nos robamos 100.000 votos y es inocultable eso. No hay forma de esconder 100.000 votos robados. Lo hablo desde mi experiencia. No hay forma. Siempre se va a saber. Siempre se sabe. El concierto que tú necesitas para robarte 1 millón de votos, para robarte 100.000 votos, es una cosa que amerita un expertise que no existe. Siempre queda en evidencia eso. Por lo que debo concluir y debo decirle al pueblo paraguayo, instalado desde mi responsabilidad como observador internacional, que el proceso del domingo registra la legítima y real voluntad del pueblo paraguayo. Se expresó el pueblo paraguayo en esos términos, lo hizo de una manera transparente, cívica, mayormente cívica. Madura también. Con mucha madurez democrática, le dio además como te decía, una lectura al continente, porque aquí ocurrieron varias cosas. Lo primero es que la elección del domingo revirtió 2 tendencias mundiales. Una, el globalismo. No solo esa, sino la de el viraje hacia la izquierda mundial por parte de los gobiernos. Y la segunda, y no menos importante, el que por primera vez
en una elección post-pandemia gana el oficialismo. Por primera vez. Es el primer gobierno en el mundo que fue a una elección, el primer partido de gobierno en el mundo que fue a una elección post-pandemia y la ganó. Todos la perdieron. La derecha Bolsonaro, Trump, todos los gobiernos fueron a revisarse a la izquierda electoralmente, ¿no? Incluso algunos gobiernos de izquierda en el continente también perdieron la elección post-pandemia. Es decir, notable, por supuesto, esto en lectura gruesa. Cuando levantas las capas, te encuentras con que puedes acercar o aproximar la lectura de esta manera. Bueno, sí, es verdad que el partido oficialista ganó la elección, pero le ganó la elección la opción contraria, opositora al partido oficialista. Claro, oposición dividida. La oposición colorada a Mario Abdo Benítez ganó la elección. Sí, claro. Es la lectura. Entonces, cuando levantas varias capas de este análisis, te encuentras con que pudieras decir, sí, el partido oficialista ganó la elección, pero la facción del partido oficialista que ganó la elección es la facción opositora al gobierno actual. Sí, así mismo es. El Paraguay y sus cosas. Este es el país de la sopa dura. Sí, justamente, de la sopa no líquida. Bueno, una visión muy interesante de Luis Toti Medina, 52 años, venezolano, y vos, ¿cómo analizás la ciudadanía paraguaya, el pueblo paraguayo, así en ese accionar del domingo? Y vos habrás recorrido varios lugares de votación seguramente. ¿Cómo describirías al pueblo paraguayo en ese 63% numérico que salió a votar, se desperezó, digamos, porque al día siguiente era feriado, 1 de mayo, y la gente así, que yo pensaba que acá es un poco remolón el paraguayo en línea genérica, cuando hay un feriado siguiente al día señalado, como que deja pasar esa responsabilidad que tiene. Pero aquí se dio vuelta la cosa, todo el mundo, a pesar del feriado siguiente, se levantó, hubo como una suerte de mayor responsabilidad y patriotismo, si se quiere también, y fueron a sufragar, para bien, para mal, para lo que sea, pero salieron de sus casas. ¿Qué análisis tenés de esa actitud, digamos, del paraguayo? Terminando con el análisis anterior, te dije que había varios ganadores políticos e institucionales. Los dos ganadores institucionales fueron el pueblo paraguayo, efectivamente, y su Tribunal Supremo de Justicia Electoral. Los ganadores políticos, es evidente que fueron el ganador de la contienda, por supuesto, Santiago Peña, su mentor político, Horacio Cartes, también fue el gran ganador. ¿Fue el gran ganador? Sí, Horacio Cartes fue el gran ganador. De alguna manera pudo garantizarse un gobierno aliado, un gobierno que hará contención a los señalamientos de las acusaciones, a las posibles peticiones que vengan del Departamento de Estado de Washington hacia él, ¿no? Por supuesto, también restituyó de alguna manera el control político del país, no solo ya el Partido Colorado lo tenía, también del país, y restituyó su prestigio político. Es decir, el presidente que devolvió al Partido Colorado el poder en 2013, ahora le dio una victoria como presidente del partido, una victoria aplastante, abrumadora, mayoría en las dos cámaras legislativas. Además, 15 de 17 gobernaciones. Es decir, tuvo Horacio Cartes un desempeño. Yo estoy haciendo una valoración política, una valoración científica, rigurosa. No estoy haciendo una valoración personal ni de afectuosa. Estoy haciendo una valoración. Coincido contigo, coincido. El otro ganador, por supuesto, fue Payo Cubas, ganador del domingo. El lunes perdió. ¿Ah, sí? Sí, el lunes perdió. El domingo Payo Cubas... sí, ganó el domingo. Ganó el domingo, consiguió 700.000 voluntades de paraguayos que le dijeron al país que a través de su hastío con lo que hay, que a través de su descontento con la clase política tradicional paraguaya, pueden ver a una figura radical, extravagante y ciertamente acrobática
como esa, sí, en sus aspiraciones como ciudadano. ¿Y por qué al día siguiente perdió? Porque alguien que consiguió vencer al sistema sin estructura político-partidista, sin mayor cantidad de recursos, con un discurso que ciertamente es radical y que es extremo, consiguió no solo derrotar al sistema, sino tener una presencia parlamentaria importante en la principal cámara del país. 5 curules en la Cámara Alta. Debía haber mantenido entonces una opción de política real y de comenzar a hacer realpolitik, y no de dilapidar ese enorme posicionamiento que tuvo y esa formidable victoria el domingo en una acción, digamos, irresponsable a mi juicio, comprometedora para la sociedad y la paz del Paraguay. Él no puede rever eso y contentarse con los 700.000 adherentes o votos a su favor y empezar a construir política en serio, digamos. ¿Puede llegar a hacer eso o no? Él todavía está en una clave de conexión emocional con sus electores. Él no está en clave racional. El voto, mi querido Bruno, no es racional. El voto es emocional. La gente, contrario a lo que pensamos, queremos pensar que la gente vota racionalmente y no es así. Solo el 11% de los electores revisan los programas electorales. El 11% de los electores. El otro 89% de los electores simplemente votan por una imagen que se les vende, por una construcción o por una percepción que tienen sobre la sociedad, y creemos que la gente solo vota con la cabeza. La gente vota con el corazón porque se emociona o se enamora de una propuesta, pero también vota con el hígado porque tiene rabia contra algo. Está bien. Y vota con el estómago porque su mensualidad depende también de algo. Claro. La gente no solo vota con un órgano como el cerebro. Entonces te decía que Payo, ganador del domingo, es el Payo perdedor del lunes, al irresponsablemente arriesgar a parte de su electorado a una acción de protesta en la que pudo haber ocurrido algo peor, en la que ya hay heridos, detenidos, en la que ya hay oficiales de la policía también heridos, en la que se arriesgó la pax ciudadana, se arriesgó la estabilidad, porque bueno, líderes desequilibrados desequilibran. Y hoy es miércoles. La forma en que tú accedes al poder o intentas acceder al poder dice mucho de la forma en que lo ejercerás. Sí, bueno, por supuesto. El lunes perdió, hoy es miércoles. ¿Hoy se puede recomponer eso a su favor o no? Bueno, si hace uso de la institucionalidad a la cual ya pertenece. Paraguayo Cubas ya pertenece a la institucionalidad política del Paraguay, ya tiene senadores, ya tiene un partido, ya tiene una representación legislativa, ya él es parte de la institucionalidad. Si hace el uso racional de eso, si coloca a sus veedores en el área de juzgamiento de actas, si consigue demostrar las irregularidades que él dice que existen, habrá hecho entonces uso de esa restitución deseable. Pasando ahora sí al tema que me preguntaba. ¿Y si no lo demuestra eso? Oye, puede convertirse en una frustración más, porque cuando tú le dices a los ciudadanos, síganme, ¿qué es? Una cosa es liderazgo y otra cosa es posicionamiento. Posicionamiento es que la gente sepa quién eres tú. Liderazgo es cuando influyes sobre una masa, sobre un colectivo, sobre un grupo humano. Él influye sobre un grupo humano. Él es el líder de ese grupo humano. No paso a caracterizarlo, no paso a decir cómo se compone, cómo es la composición intelectual, académica o social del grupo sobre el cual él influye, pero él influye sobre ese grupo. Ese grupo humano está siguiéndole porque ven en él una esperanza, porque ven en él una opción. Si él se comporta irresponsablemente, va a ser una frustración más para ese grupo humano. ¿Sí? Y ese grupo humano o se devuelve a las opciones políticas que tenía, se desintegra, o se devuelve a la opción política que tenía anteriormente, o simplemente se desmoviliza y entra en un grado de abstención, de no participación y de decir, bueno, hasta este me engañó, todos son iguales, todos me mienten. Una suerte de limbo. Sí, entonces, por supuesto que con Paraguayo Cuba se ha encendido una alerta en el tablero social y político del Paraguay. Atender las causas. El fenómeno que origina que un líder con estas características concite el apoyo de 700.000 personas es preocupante.
Y tiene que preocuparle al próximo gobierno. La población de Asunción tiene esa cantidad de ciudadanos, digamos. Pues bien, toda Asunción le ha apoyado a un ciudadano con estas características y con un liderazgo con ese perfil. Entonces, eso es una alerta, yo diría naranja, no roja, pero es una alerta naranja que se ha colocado en el tablero del próximo gobierno del Paraguay. Atender las causas que originan que 700.000 paraguayos crean que una opción política como esa puedes representarla es una prioridad o debe estar entre las prioridades del próximo gobierno. Atendiendo lo que me decías con respecto al pueblo paraguayo, mira, yo recorrí 12 de los 17 departamentos del Paraguay, buena parte de sus municipios, buena parte de sus ayuntamientos, municipios, distritos. Me gusta decir una cosa que la valido a cada momento, y es que somos la misma gente pero con acentos distintos. Me obligué a aprender algunas cosas en guaraní. Todavía no estoy del todo, pero sí puedo decirte que en mi caso, mi experiencia personal, y la he transmitido tanto en las distintas intervenciones personales o públicas que he tenido, mi experiencia personal es que el paraguayo acoge, que el paraguayo abraza, que el paraguayo recibe a quien llega a su tierra con toda la, digamos, hospitalidad y todo el afecto que quiere. El paraguayo, por supuesto, abre sus manos, sus brazos. A pesar de su experiencia histórica con extranjeros en el pasado y con potencias y fuerzas extranjeras en el pasado dentro de su tierra, el paraguayo sigue siendo alguien que acoge, que abraza y que recibe. Ese paraguayo, por supuesto, también tiene cierto carácter estoico y cierto carácter apacible que le lleva a soportar desigualdades, le llega a soportar las profundas y necesarias y urgentes asimetrías sociales, económicas que existen dentro del país. No obstante, ha encontrado... estoico el paraguayo. Yo creo que el paraguayo ha conseguido... y estoico al mismo tiempo. Yo creo que el paraguayo ha conseguido procesar sus diferencias por supuesto, la protesta cuando ha tenido que hacerlo, o en la expresión democrática como lo hizo el domingo. Y esa expresión que tiene, el paraguayo la refleja allí. Por supuesto, hay unos enormes retos para la sociedad paraguaya, no solo para el gobierno, para la propia sociedad paraguaya. Sí, claro. Un sistema de previsión social precario, un sistema de prestación de servicios de salud con serias deficiencias, un sistema educativo, sobre todo en su infraestructura, muy relegado, muy preterido, muy postergado, y por supuesto una situación de pobreza en el 23% de la población, 44% de la población en situación de informalidad. Esas cosas hay que atenderlas. ¿Y por qué hay que atenderlas? Porque un país con este potencial, digamos, veamos al lado de los vecinos. Este país tiene 7,9, 7,8% de inflación interanual, 5% de crecimiento, tiene un clima agradable para los negocios en temas tributarios e impositivos, tiene la posibilidad de atraer muchísima inversión y muchísimo crecimiento para el futuro. A mí me gusta decir, tengo derecho a decir que el Paraguay es un gigante dormido, y creo que ese gigante puede despertar al centro de nuestro continente y convertirse en un referente mundial. Hay países con mucha menor población, con mucho menor potencial, que lo han logrado y que lo han conseguido. El Paraguay está para eso, está para grandes cosas. Este país de 7 millones de habitantes produce alimentos para 60 millones de personas. Ya con eso tienes ahí un indicador. Tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo. Un país que no tiene mar y tiene la tercera flota fluvial más grande del mundo. Estados Unidos, China y Paraguay. Esto te da una idea del inmenso potencial que tiene este país y de ese gigante dormido que de su riqueza energética, su riqueza, un montón de cosas. Sí. Y pues mi mensaje para el Paraguay es ese. Necesitamos ser muy bien manejados en el aspecto de gobierno, administrados. Necesitamos una muy buena administración a partir de ahora, no perder más tiempo, porque se perdió mucho tiempo. Se tiró por la borda 35 años, se tiraron 34 años por la borda, y ahora hay que retomar, no sé si se va a poder, pero todo lo perdido.
Y este es un país que puede llegar a ser, si se maneja bien y se lo en prospección, si se lo, digamos, diseña mucho más maduramente, puede llegar a ser la Suiza de América, justamente Paraguay, porque tiene riqueza en todos lados y también una población muy interesante. O convertir el referente al revés y que los europeos empiecen a decir que Suiza es el Paraguay de Europa. Bueno, mira, Bruno. Sin pecar de exagerado, pero me entusiasma mucho lo que está diciendo Luis Toti Medina. Venezolano, tenés mucha experiencia, se nota eso. Y todo este auscultamiento que viniste a hacer acá, que estás haciendo en Paraguay, ¿lo hiciste en otras naciones de América? Sí, he trabajado en 14 países de nuestro continente y en 2 de Europa, haciendo análisis estratégico situacional, dirigiendo campañas electorales, haciendo comunicación corporativa o de gobierno. Y por supuesto, eso demanda un estudio social y socioeconómico previo del país y del público al que te vas a dirigir y definir una audiencia a la que quieres comunicar, y todas esas cosas demandan investigación, estudio, investigación social, encuestas, benchmarking, o sea, todo eso que son las herramientas y los insumos que necesitas para hacer análisis y para hacer estrategias, desde luego. Y este Worldwide Election es un organismo, es una organización, digamos, que aglutina a gente interesada en encaminarse también a esto que vos manejás muy bien, lo de la comunicación política y marketing político electoral. ¿Qué es esto? Sí, Worldwide Election es la construcción de distintos organismos del continente, que se encuentran universidades, asociaciones de consultores políticos, asociaciones de comunicación, academias y por supuesto grupos de investigación que nos reunimos bajo la figura de Worldwide Election para recorrer el mundo acompañando elecciones, aprendiendo de los procesos electorales, revisándolos, compartiendo esos conocimientos. O sea, es una suerte de turismo eleccionario, ¿sería? Es turismo electoral compensado con conocimiento académico. Por ejemplo, la jornada del sábado de nosotros no fue ir a los centros electorales ni revisar los centros electorales, sino reunirnos con tanques de pensamiento local paraguayo que nos dieran su visión sobre la economía, sobre la sociedad, sobre la propia elección, sobre las condiciones legales para la elección y sobre todo el conocimiento del Paraguay. Eso fue el sábado. El día sábado tuvimos una encerrona, decimos los venezolanos, es decir, nos encerramos con un grupo de tanques de pensamiento local paraguayo que nos conversaron sobre la economía, nos hicieron una radiografía profunda de la situación del Paraguay. Y con ellos estuvimos conversando, estuvimos disertando, tuvimos historiadores allí que nos hablaron sobre la historia del Paraguay y nos acercaron a los procesos históricos del Paraguay. Es decir, conocimos en la medida de lo posible durante toda una mañana y como es eso posible, buena parte de la situación y del contexto del país donde estábamos haciendo la misión de observación. ¿Por qué saliste de tu país y fuiste a España? Mi experiencia desde hace más de 20 años es ser opositor al gobierno que dirige mi país, desde chavista Chávez, primero y después Maduro, con su sucesor Nicolás Maduro al frente. Sí. Integré órganos y coaliciones políticas opositoras como la Coordinadora Democrática, la Unidad Democrática, la Mesa de la Unidad Democrática, el Frente Amplio, es decir, todas las coaliciones que se han integrado en Venezuela y que nos hemos integrado en Venezuela para oponernos al régimen de Chávez y al régimen de Maduro, las integré. Luego fundé la Asociación Venezolana de Consultores Políticos. Eso me obligó a tener mucha exposición pública y a fijar posición en contra de el autoritarismo que hoy rige Venezuela, en contra de los excesos o del digamos, las acciones no democráticas de un gobierno. ¿Y eso fue para mejor o para peor? Eso, bueno, fui una voz junto con muchos otros venezolanos en su momento. Respecto a vos mismo. Pero para mí no supuso una situación positiva. Yo, una vez que cumplo con aquel proceso en el que ganamos en el 2015 la elección
legislativa le ganamos al chavismo las 2/3 partes de esa elección en el 2015. ¿Qué quiere decir las 2/3 partes? Bueno, que con el trabajo que hicimos, no solo yo, sino muchísimos venezolanos y muchísimos estrategas, conseguimos que 3 de cada 2 diputados fueran opositores. 2 de cada 3 diputados fueran opositores dentro del Parlamento venezolano. Fue una victoria contundente, el gobierno se la ingenió después para tratar de desvirtuar esa victoria con sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que invalidaron la elección de varios diputados, con todas esas cosas. Esto y posteriormente mi experiencia como estratega en gobernaciones, para ganar gobernaciones y alcaldías en Venezuela, lo reuní todo y lo resumí todo en una conferencia en la Cumbre Mundial de Comunicación Política en México, que se tituló ¿Cómo ganarle elecciones a una dictadura? Y eso me concitó en la animosidad final o la animosidad necesaria para el gobierno y para la hostigación. Yo debí entonces, por previsión, por salir, entro y salgo de Venezuela con regularidad, estoy allá, tengo mi familia, pero sí fue una alerta, recibí alguna alerta de algunos amigos y eso me obligó a ponerme a buen resguardo, aunque debo decirlo, entro y salgo de Venezuela con regularidad y con naturalidad. Siempre tomando poner los huevos en otra canasta también. Exactamente. Bueno, decime, Guaidó, ¿cómo está Guaidó hoy? Sigue, porque él tuvo mucho predicamento y de repente como que se apagó y se convirtió en una suerte de solitario que deambula por ahí, porque tuvo mucha fuerza Guaidó. No sé cuántos países lo apoyaron, la mitad del mundo lo apoyó de repente y después como que se deshizo. ¿Cómo está hoy Guaidó? Juan Guaidó fue la última oportunidad seria, real, formal que tuvo la oposición venezolana de alcanzar el poder y de lograr un cambio de sistema, de régimen en Venezuela. Lamentablemente, hoy ya no es un referente político que concite ningún tipo de apoyo o mayor apoyo ni dentro de la población ni fuera del país. ¿Se lo sigue respetando él o no? Muy poco, digamos, en términos de ser un líder o en términos de ser un dirigente que tenga poder de convocatoria. ¿Y qué erosionó eso? Esa erosión vino con... la política, Bruno, es como el deporte. En política tienes que tener resultados. O sea, tú puedes ser el mejor delantero del mundo, pero si no haces goles, la afición, el técnico... No te sigue más. No te van a alinear más para hacer... Sí, entiendo. Pero bueno, tengo el mejor técnico, tengo el mejor delantero, pero si no hace goles ni consigue victorias. Y en la política es igual. O sea, ¿qué crees que le va a pasar a Efraín Alegre hoy con su tercera derrota consecutiva? Te pregunto. Ya nadie más apoya a un caballo perdedor de ese estilo. O sea, yo creo que el signo político de esta elección es que también marcó y signó el fin de la carrera política de Efraín Alegre, al menos en términos de candidaturas presidenciales, ¿no? Pues ese es el caso de Juan Guaidó. Fue una enorme esperanza, tuvo el apoyo y el concierto y del contexto internacional con más de 50 naciones del mundo libre, apoyándolo y reconociéndole como presidente, incluido la República del Paraguay. Tuvo la oportunidad más próxima, más cercana de subvertir y de cambiar la realidad venezolana y errores, falta de decisiones, ausencia de madurez política y por supuesto el propio contexto en el que se vio imbuido no le permitió tener resultados positivos, y en política como en el deporte hay que exhibir resultados. ¿Él se creyó la última Coca-Cola también? No fue así no lo fue. Creo que uno de sus errores fue hacer demasiadas concesiones a los grupos políticos opositores que le apoyaban y que le tenían allí. Y cuando tienes que hacer... A ver, todo gobierno es rehén parlamentario de sus aliados. Claro. Todo gobierno. Mira, Santiago Peña va a ser rehén parlamentario de su fracción mayoritaria en el Senado y en diputados. Va a ser el rehén parlamentario en buenos términos. Es decir, lo que haga o lo que decida esa fracción parlamentaria, tanto en el Senado como en diputados, será lo que le dé o no estabilidad al gobierno de Santiago Peña. Eso está claro. Él va a ser un rehén parlamentario en buenos términos. Guaidó fue un rehén de las fuerzas políticas opositoras que le apoyaron, pero a su vez se convirtieron también en una camisa de fuerza para tomar decisiones, y eso también lo de Guaidó no es la responsabilidad solo particular de Juan Guaidó, es la responsabilidad compartida de un liderazgo en ese momento. Y eso aminoró su accionar también. Desde luego, porque cuando tienes
cuando tienes tantos cortapisas para tomar decisiones, cuando no estás enfrentando... A ver, la oposición venezolana durante mucho tiempo... aminoran las posibilidades de la propia acción que uno pueda... Jugó ajedrez con un boxeador. La oposición venezolana estaba jugando en un tablero de ajedrez con un boxeador. Y ahí la oposición venezolana decía, bueno, alfil 3, rey, pongo. Y el boxeador que tenía al frente le metía un jab de izquierda, un recto al mentón. Entonces seguía insistiendo en jugar en un tablero cuando el otro no estaba jugando ese juego, sino estaba boxeando. La enorme diáspora venezolana, inclusive ahora hay como un litigio ahí entre Chile y Perú por los venezolanos que están ahí medio atrapados. ¿Qué lectura das a esto, querido Luis Toti Medina? Lo primero, que esa enorme diáspora es una lección para el resto del continente. Cuando venezolanos preocupados le decíamos a varios presidentes y a varios líderes de nuestro continente que lo que estaba haciendo Chávez iba a tener resultados catastróficos para nuestro país y para el continente, se ponían de perfil porque Chávez les estaba dando una chequera petrolera a todos. Petrolera, chequera petrolera. Sí. A este país, como a muchos otros, Chávez financió deuda de petróleo y subvencionó muchísimas. Chávez inventó varios modelos. Un modelo, además un modelo geoestratégico, hay que reconocerlo, con mucho acierto. Chávez descubrió, de la mano de Fidel, que era un maestro en esto, y era su tutor y su mentor, Chávez descubrió que un país enorme como los Estados Unidos, que tiene 400, 500 millones de habitantes, un país como... 340 millones. Como Brasil, que tiene cerca de 300 millones de habitantes, tenían un voto en la OEA y un voto en la ONU. Belice, San Martín, las Islas Granadinas, que algunos de estos países, Grenada, que no pasan de 30.000 habitantes, tenían un voto. También. Conquistar el voto de los Estados Unidos era muy difícil. Conquistar el voto de 56 islas en el Caribe, reunidas bajo el modelo de la CARICOM, era fácil. Era regalarles petróleo o fiárselos o dárselos a crédito y ponérselo en el bolsillo. Y ponerlos a votar en contra de cualquier cosa que fuera contra Venezuela o contra el gobierno venezolano en esos organismos multilaterales, en esos organismos internacionales. Nosotros salimos a decirle a nuestros vecinos que lo que estaba haciendo Chávez era perjudicial y que iba a impactar sobre el resto del continente. Todos, salvo algunas honrosas excepciones, se pusieron de perfil porque recibían la chequera petrolera de Hugo Chávez y miraban a otro lado. Hoy están sufriendo las consecuencias cuando 7 millones de venezolanos hemos tenido que salir a causarle problemas a nuestros vecinos. Y digo, en buenos términos, causarles problemas. Cuando sale 1 millón de venezolanos a Perú, Perú no tiene 1 millón de empleos para ellos. Claro, por supuesto. 1 millón de personas, el cálculo es que una persona registra o causa 1 kilo diario de desechos. 1 kilo diario de desechos, entre lo que comes, lo que botas, lo que defecas, lo que sea, tú generas 1 kilo diario. 1 millón de personas es 1 millón de kilos de desechos diarios que tú no tenías contado procesar. Pero también 1 millón de litros de agua que tienes que generar nuevo. 1 millón de kVA eléctricos. Cuando tú masificas una diáspora como la venezolana, que está contenida en 7 millones de personas, colocadas algunas a lo ancho y largo de Sudamérica, varios millones de ellos en Ecuador, en Perú, en Argentina, en Colombia, tú le estás generando un problema a tus vecinos. Y ahí devienen, por supuesto, episodios xenofóbicos, de ahí devienen episodios, porque bueno, no todo el venezolano que salió es un venezolano decente y bien comportado. La primera oleada migratoria de venezolanos que sale cuando llega Chávez al poder es de la clase alta, es gente con mucho poder adquisitivo que sale a 3 destinos: España, Madrid principalmente, Miami y Panamá, y algunos otros a Punta Cana, República Dominicana. Los destinos top de esta gente, y salieron con mucho dinero e invirtieron. La segunda oleada, esto fue 2012, 2014, 2015. La segunda oleada se sucede entre 2015 y 2017, que coincide con un periodo muy duro de la economía venezolana, y sale la clase media venezolana, profesionales, médicos, abogados, ingenieros, gente preparada que salió con necesidades y estuvo dispuesta a limpiar pisos, a lavar trastes, a lo que fuera, para mantener a sus familias mientras lograban oficializar sus títulos, oficializar sus profesiones y lograr trabajar. Y también esa población fue muy bien recibida por los países receptores. Recibieron cerca de 3.000 años académicos que no les había costado un céntimo formar. Chile recibió casi 10.000 médicos venezolanos.
que no le había costado un médico un centavo a Chile formarlos, y se benefició de eso. Perú recibió casi 5.000 ingenieros. Entonces, esa población incluso incidió sobre el Producto Interno Bruto de sus poblaciones receptoras. Y también fue bien recibida. La tercera oleada migratoria, que es entre el 2019 y el 2021, es clase de extracción muy popular, gente pobre, gente que había nacido en el chavismo, que el venezolano que tiene hoy 25 años no conoce otra forma de gobierno, no ha vivido otra forma de gobierno. Entonces está acostumbrado a subsidios, está acostumbrado a ser mantenido, está acostumbrado a una cantidad de cosas a las que el chavismo lo acostumbró. Y ese venezolano pretende imponer esos modales y esa forma en las sociedades que los están recibiendo, y eso genera conflictos. Ahora, todo esto está ocurriendo porque nosotros le dijimos al resto del continente: cuidado con ese modelo, cuidado con este tipo de cosas, y el continente se ponía de perfil porque estaba recibiendo dádivas y beneficios. Y hoy, como la Europa ha descubierto que lo que suceda en el Medio Oriente y lo que suceda en África le perjudica en términos migratorios, y por eso está tratando de resolver los problemas que hay allá en esos países de origen, bueno, hoy estos países, nuestros hermanos además, que en algún momento recibieron el apoyo de la Venezuela democrática para fortalecer sus procesos democráticos, deben abocarse a ayudarnos a los venezolanos a resolver nuestro problema, que lo vamos a resolver los venezolanos. No estamos pidiendo ninguna intervención extranjera, pero sí debemos tener claro que nadie abandona su país, Bruno, por gusto. Sí. Nadie sale de su casa, nadie abandona sus muertos en sus cementerios, nadie abandona sus querencias, sus familias, sus recuerdos, porque quiere ir a darle problemas a otra población. Así mismo es. Bueno, Luis Toti Medina, lamentablemente es un tema apasionante, que vos seguís estando en Asunción, ¿verdad? ¿O te vas? Voy a estar en Asunción hasta, lamentablemente, y digo lamentablemente porque me he sentido demasiado bien en este país, y en este país ancho, en esta ciudad también, hasta la noche de hoy. Voy a la Cumbre Mundial de Comunicación Política en Medellín, donde tendré una conferencia el día viernes. Ah, sí, ya te va entonces. Luego subo a Madrid, a España, a ver la familia. Desde luego, tengo varios meses sin compartir, y hacer un trabajo político también para un partido. Volveré al Paraguay. Y en esto... volverás. Y en esto quiero decirle a mis hermanos paraguayos, y con esto, si me permites, Bruno, me despido, porque sé que te he comido bastante tiempo. Yo quiero decirle a los paraguayos que la democracia no se defiende sola, que hay que ayudarla. Que los paraguayos, pese a sus falencias, pese a sus quejas, pese a todos los problemas que tiene, aún tienen la posibilidad de cambiar un mal gobierno cada 5 años, o de cambiar un mal intendente, o un mal gobernador, o un mal diputado, o un mal senador cada 5 años. Que la democracia es el método que las sociedades cívicas han conseguido para procesar sus diferencias sin derramar sangre y sin violencia. Y que Paraguay tiene una democracia, con falencias, con fallas, con problemas, pero tiene una democracia. Y Paraguay... Y hay que preservarla. Hay que preservarla, hay que ayudarla, hay que conservarla. Con esperanza, con fe, con optimismo. Los países no son solo sus enormes riquezas naturales, sus bellezas, sus paisajes, su patrimonio arquitectónico. Los países son su gente. Su gente, y claro. La gente paraguaya es re buena. Y la gente paraguaya tiene derecho a un futuro mejor. Esa década ganada que se tiene en la economía, en la que hay estabilidad, hay digamos, disciplina fiscal desde el gobierno, salvo los últimos episodios de endeudamiento post-pandemia por parte del gobierno paraguayo. Esa década ganada en crecimiento, en economía, debe convertirse en una década ganada en términos sociales para la gente. Mi mensaje final, por supuesto, para los venezolanos que están en Paraguay, es decirles que este país que los acogió, que este país que los recibió con brazos abiertos, retribúyanle ese gesto, retribúyanle esa amabilidad paraguaya y esa hospitalidad paraguaya con trabajo, con respeto. A ver, cuando tú llegas a un país y te adaptas a sus normas, a sus costumbres, a su historia, a sus leyes, tú eres un inmigrante. Cuando pretendes que el país se adapte a ti, tú eres un invasor. Sí, y ese es mi mensaje para ellos. Bueno, querido Luis Toti Medina, muchísimas gracias. Cuando vuelvas, por favor, ponete en contacto y vamos a volver a charlar acá. Tenemos muchísimos amigos en común con los que compartir algo más que un café. Algo más que un café. Bueno, espero que vuelvas acá, a esta casa, a este centro de comunicación, a estos medios. Te deseamos lo mejor. Muchas gracias por sentir al Paraguay así, con esa calidez, ¿verdad?
Muchísimas gracias, Luis Totti Medina. Acá queremos mucho a los venezolanos. Yo tuve amigos venezolanos entrañables cuando viví en Estados Unidos. Mis dos amigos, o sea, una pareja, ¿verdad? De hombre y mujer, fueron mis caros amigos y eran de Venezuela y qué sé yo, divertidos, gente fabulosa que tenía. Era la representación del país grande llamado Venezuela, que no tenía ningún tipo de ¿cómo que se llama? De cuestión contraria, porque era un país al que todo el mundo quería arribar en aquel momento. Cambiaron los tiempos, pero eso no quiere decir que la esencia se desvirtúe, la esencia del venezolano es tan querible en todas partes. Ya repartimos a Venezuela por todo el mundo. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias. Te quería preguntar lo de Antonio Solá, así una visión. ¿En qué queda este señor que fue el que, digamos, el encargado de la estrategia de Efraín Alegre en este caso? Tú sabes que los consultores políticos, en cierto modo, como los políticos también, somos narcisos y ególatras. Todo político es narciso, todo político es ególatra. Y se necesita una dosis de narcisismo para ser político, porque si no, si tú tienes vergüenza y no tienes confianza en ti mismo, ¿cómo lo transmites esa confianza hacia los demás? La gente no vota por débiles, la gente no vota por flaquitos, la gente vota por gente firme que le transmite confianza. Entonces todo político tiene que ser un poco narciso para transmitir y esa confianza. Los consultores también lo somos, porque trabajamos con gente ególatra y narcisa y necesitamos esa dosis también. Y entonces los consultores solemos hablar mucho de las campañas que ganamos, nunca de las que perdemos. Yo creo que Antonio no va a hablar mucho de estas. ¿Verdad? Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias, Luis Totti Medina. Vamos con Hugh Lewis and the News y el poder del amor.